la dimensión de la cruz, o la dimensión o alcance de la cruz, es lo que veremos en esta mañana. Tenemos nosotros la impronta de medir aquello que sucede a nuestro alrededor o que nos sucede a nosotros desde la perspectiva de la conveniencia personal, siempre. Por ejemplo, si yo agarro un vaso por la mitad con agua, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el vaso, va a ser mi perspectiva. Si en ese vaso hay un líquido feo que no quiero tomar, como hacen los niños, un medicamento de esos espantosos, con esas gotitas amargas tal vez, y uno dice, tienes que tomarte esto, y uno le lleva un vaso por la mitad, él va a decir, pero está medio lleno, porque no es de su interés o conveniencia. Ahora, si en un día de calor esa mitad del vaso fuese una Coca-Cola fresquita, riquísima, helada, uno se la trae, toma para ti, mijito, y le va a decir, pero está medio vacío. Y sin embargo la medida es exactamente igual. Solemos medir todo en base a las conveniencias personales. Y cuando hablamos de la cruz del Señor Jesucristo, les voy a decir algo, sí que encontramos conveniencias personales y amén por eso. Amén porque encontramos muchísimas conveniencias porque nos convino la obra del Señor Jesucristo. Sin la obra de Cristo no habría redención, no habría perdón de pecados, no habría expiación, no habría propiciación, no habría nada de eso. No estaríamos aquí reunidos ni con esta esperanza tan gloriosa. Pero cuando consideramos la cruz de Cristo solamente en base a esas cosas alcanzadas para mí, eso es buenísimo porque me lleva hacia la salvación, pero abarca muchísimo más. La dimensión de la obra del Señor Jesucristo, cuando Cristo fue levantado, tiene un alcance que va más allá de mi propia persona y aún más allá de los mismos hombres. Y esto es lo que vamos a ver en nuestro texto del estudio en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Solamente los versículos 31 al 33. Ese va a ser nuestro texto en el día de hoy. Dice así, Juan 12, versículos 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Hasta ahí la lectura, y el Señor nos bendiga y nos ayude a entender esto de su palabra. El Señor Jesucristo, según el estudio que estamos teniendo, cuando anuncia su muerte y dice, ahora ha llegado el tiempo, porque los griegos estaban preguntando por conocer al Señor Jesucristo, Él mismo detalla y habla de tres aspectos de la dimensión o tres alcances de la obra que iba a realizarse en la cruz del Calvario y las detalla aquí en estos versículos. En primer lugar, lo primero que Jesús destaca que sucederá en la obra, en la cruz, en su muerte, en su levantamiento en la cruz, dice, ahora es el juicio de este mundo. El juicio de este mundo. ¿Alguna vez pensaste eso cuando pensaste en la cruz de Cristo? Pensamos en mi perdón, pensamos en que murió por mí, pensamos en la redención, pensamos en eso que está bien, hay que pensar en eso. Pero no todos piensan un poquito más. ¿Qué otra cosa estaba sucediendo a otro nivel mientras Cristo estaba siendo levantado? Dice, el mundo estaba siendo juzgado. El mundo era juzgado. Dice ahora, lo mismo
que los versículos anteriores que habíamos mostrado que ese ahora era el tiempo, en esa ocasión en la cual estaba claro que ya el tiempo de su muerte había llegado. Ahora, lo extraño de todo esto es que en esos días próximos Jesús iba a estar frente a los tribunales. Jesús iba a estar siendo juzgado por Caifás en representación de lo que es la religión, siendo juzgado por Pilatos en representación de lo que era el gobierno. Parecía que Jesús era el que estaba siendo juzgado en aquella ocasión, pero Cristo nos dice algo diferente. El que está siendo juzgado en esta ocasión es el mundo. El mundo estaba siendo juzgado. Ahora, tenemos que entender qué significa eso, de el mundo siendo juzgado. ¿Por qué tenemos que entenderlo? Porque no podemos estar en contradicción con Juan 3:17, que ya hemos pasado por ese estudio, que decía, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo juzgado no es lo mismo que el mundo condenado. Y vamos a ver que en la cruz de Cristo no solamente es decisivo para la salvación nuestra, es decisivo para todos los asuntos de la tierra, de los reinos materiales y espirituales. La cruz del Señor Jesucristo es el eje fundamental de todo lo que conocemos y sabemos y aún de lo que no conocemos. Ahora, cuando dice, para entender el alcance de ese juicio al mundo, tenemos que saber a qué se refiere con mundo. ¿Qué es el mundo siendo juzgado? Tal vez para la mayoría, cuando decimos el mundo, sea ese ovoide, esa esfera que está en el universo, en un sistema solar llamado, y le llamamos el planeta Tierra. Para algunos esa palabra mundo solamente abarca ese planeta Tierra, esa superficie. Pero cuando el Señor Jesucristo o la Biblia nos habla del mundo, está hablando del espíritu de la sociedad humana. Lo que hay en el corazón de los hombres, lo que direcciona el pensamiento de los hombres. Todo eso es el mundo, según la terminología bíblica. Eso lo vemos, nos lo vamos a leer ahora, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, cuando habla de todo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Cada uno es esclavo de sus propios pensamientos, concupiscencias. Bueno, todo ese sistema que los agarra, los dirige a todos, eso es el mundo, según los conceptos bíblicos. Hay un espíritu, una corriente que lleva y condiciona los corazones de todos los hombres, ¿no? Y eso no solamente es ahora, eso ha sido en todos los siglos y se ha mantenido con los mismos patrones, no importa las sociedades, no importa lo que digan que antes eran anticuados, tienen otra forma de vida y más adelante tendrán más tecnología, se vivirá diferente, no importa la condición social, los avances tecnológicos, está hablando del espíritu del mundo, esa corriente que los dirige y los lleva a todos, manteniendo siempre los mismos patrones, no importa las décadas. Algunos le llaman a eso culturas. Algunos a esas diferencias de presentación le llaman moda. Las modas van bien, las culturas van y vienen, pero el espíritu es el mismo, es común a todos. Eso que dirige a los hombres, eso es el mundo, esa corriente, ese espíritu, lo que la palabra de Dios nos habla acá. Ahora dice acá la Biblia, ahora es el juicio de este mundo. Y no se refiere a las cosas palpables. Nos gustaría que sí. Nos gustaría que se refiriese a la naturaleza, al cuidado que se ha hecho del medio ambiente,
cuando se diga el juicio de este mundo, solamente abarque a los principales responsables de las catástrofes mundiales por los cambios climáticos. Nos gustaría que se refiriera a todas esas cosas. Pero este juicio comprende, en realidad, el corazón y el pensamiento de todos los hombres. El corazón y el pensamiento de todos los hombres. Acá, en estos pasajes, la gente del tiempo de Jesús, podíamos verle por un momento el espíritu del corazón del hombre fascinado por Jesús, fascinado por las obras, por los milagros, por la prestancia, por la autoridad. Y ya en el pasaje anteriores, algunos querían ya proclamarle rey y aclamaban, diciendo Hosana, Hosana. Pero al instante van a estar arremetiéndole con odio, con furia, con desprecio. Lo que hace el juicio en la cruz de este mundo es la evidenciar cómo el corazón y el pensamiento del hombre quedan expuestos y son malos. No son conforme a Dios, aunque tengan instancias buenas. En general, son todos malos. Eso es lo que hace la evidencia que presenta la cruz. Entonces, al presentar esa evidencia terminante, se produce el juicio. Ahora, más adelante lo vamos a ver, por eso no lo vamos a leer tampoco, en el capítulo 16 de Juan, versículo 33, dice, yo he vencido, ¿a quién? Al mundo. Jesús ha vencido al mundo. ¿Qué fue lo que venció? El cambio climático, la naturaleza, los desiertos. No, cuando dice yo he vencido al mundo, significa que no sucumbió en la corriente de este mundo. Los halagos que recibió en esos hosanas y aclamaciones no desviaron en ninguna manera su corazón. Es más, al inicio de su ministerio público, cuando es tentado por el enemigo y le dice, te daré todos los reinos de la tierra, no sucumbió, porque eso es el espíritu de este mundo, la vanidad, el orgullo, el ego. Si él hubiera sucumbido, no hubiera vencido al mundo. Ahora, los halagos no lo desviaron. Y los enojos, las iras, los golpes, los insultos, los apremios, estas cosas en alguna manera hicieron desistir al Señor Jesucristo de su propósito, tampoco. Y eso también nos habla de la victoria sobre el mundo y el espíritu de este mundo. El mundo fue juzgado en la cruz. Quedó sin poder de seducción ni de retracción para el Señor Jesucristo en cuanto a los propósitos de Dios. Y ahora, cuando nosotros los cristianos miramos la cruz, miramos a Cristo, también podemos vencer al mundo. Amén. Podemos vencer la seducción del mundo, podemos vencer la retracción del mundo también. Podemos permanecer fieles mirando a la cruz del Señor Jesucristo y al Señor Jesucristo. El juicio de este mundo lo que expuso fue un carácter contrario a Dios y al plan de Dios o al propósito de Dios. No por nada la Biblia después en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 también nos va a hablar y nos va a exhortar, decir, no améis al mundo. ¿Qué? ¿La naturaleza? ¿Las flores? No, este espíritu del mundo, las cosas que hay, ni las cosas que hay en el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El espíritu del mundo es contrario al espíritu de los hijos de Dios. Ahora volviendo a lo que significa ese juicio, dice, ahora es juzgado, ahora es juzgado. Otra observación, algunos dicen, pero el mundo siempre ha estado bajo juicio de Dios. Desde Adán,
Desde que pecó Adán, el mundo ha estado bajo el juicio de Dios. ¿Es cierto eso? En Adán, el hombre estaba en una condición, asume una condición perdida, esperando juicio. Tiene una condición como aquellos que simplemente están en prisión domiciliaria esperando juicio y veredicto. Bueno, así el hombre desde Adán tiene la culpa, la sentencia no ha sido dictada porque no ha habido un juicio definitivo sobre el hombre, ¿no? Ahora, ahí en Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación. Miren bien, la condenación no es que somos hijos de Adán. No estamos condenados por ser hijos de Adán. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la condenación? ¿Somos condenados solamente por ser hijos de Adán? No. Y eso es lo que vamos a demostrar aquí. No somos condenados por ser descendientes de Abraham, porque hay muchos que realmente dicen esto y afirman esto, grupos religiosos fundamentales, incluso bautistas, que dicen que el hombre es condenado solamente por ser hijos de Adán, pero en realidad en Adán lo que traemos es la imagen del terrenal, como dice la Biblia. Traemos la imagen del terrenal y luego traeremos la imagen del celestial, hablando de lo que era la vida nueva. Lo que traemos con Adán es una condición depravada, una condición inclinada al mal, ¿no? Eso es lo que traemos en Adán, no una condenación. Si yo dijera que somos condenados en Adán, ¿para qué o por qué debiera haber un juicio en la cruz del Señor Jesucristo? Si alguien va a la condenación eterna, no es por ser hijo de Adán. Si alguien va a la condenación eterna es porque no ha creído en el Señor Jesucristo y en la obra que Él ha hecho. Eso dice la palabra de Dios. El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado y no verá la vida. No somos condenados por ser simiente de Adán. Somos condenados en relación a lo que hacemos con el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios y lo que sucede acá en el juicio de este mundo. Y se los explico de una manera más simple. Los que dicen que somos condenados solamente por ser descendientes de Adán, están incluyendo a todos los bebés, a todos los no natos en los vientres. Los que dicen esto tienen que decir que todos ellos, aún sin haber nacido, ya están condenados. Y si mueren antes de nacer, van al infierno. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque la fe, la condenación o la vida eterna están en relación a la fe en el Señor Jesucristo. Y para eso hay conciencia, para eso hay capacidad, hay elección, ¿no? Dice en Juan 3:18, el versículo que leíamos recién: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No es condenado porque ha nacido hijo de Adán, no. Es condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El mundo es juzgado en la cruz del Señor Jesucristo. En segundo lugar, otra de la dimensión o alcance de la cruz de Cristo, ahí en Juan capítulo 12, versículo 31, vimos, ahora es el juicio de este mundo. Y en segundo lugar, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Satanás echado fuera.
Eso es el otro acontecimiento importantísimo que sucede en el tiempo de la cruz, del Calvario, de la obra del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y ascensión. Entendemos todo eso como la obra del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que realmente es importante esto que dice acá, que generalmente tampoco lo consideramos cuando pensamos en la cruz. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Hay un grupo de personas denominadas amilenialistas, o sea, que no creen en el milenio. Otros postmilenialistas, que creen en la venida de Cristo después del milenio, o sea, que después del milenio no existe tribulación y todo eso. Simplemente dice que estamos pasando ya una tribulación, pero van a venir tiempos en los cuales la tierra se la llena el conocimiento de Dios, pero por la obra del Evangelio, por el esfuerzo de los cristianos, el cristianismo va a ir en auge, en aumento. Entonces eso será el tiempo bueno del milenio. Algunos dicen eso, pero son muy poco realistas. Realmente lo que sucede en el Evangelio, que va así, y la Biblia dice que hacia el final cada vez serán menos los que quieran creer y comprometerse con la palabra de Dios. Pero algunos que piensan de esa manera, cuando dice acá la palabra de Dios, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dicen que se refiere al pasaje que les voy a leer de Apocalipsis, capítulo 20, o sea, saltando lo que es arrebatamiento, tribulación, milenio. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3, dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Algunos dicen que lo que sucedió realmente allí fue este hecho futurista de que el diablo fue atado y enviado al abismo luego de la ascensión del Señor Jesucristo. Esto es lo que daría lugar a la expansión del Evangelio, porque no tendríamos obstáculo en la predicación del Evangelio. Eso suena lindo, pero no es bíblico. Suena lindo, pero no solamente no es bíblico, sino no coincide con las realidades que vivimos. ¿Por qué digo no es bíblico? Porque, por ejemplo, le leo un par de versículos. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el diablo está atado, está expulsado del mundo, o está activo. ¿Está activo? Es más, resistan firme, porque no es fácil. Manténganse sobrios y velando, porque se los va a devorar si no. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, un poquito más atrás. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una actividad constante del diablo intentando destruir la obra de Dios, la iglesia de Dios, disminuir a los creyentes no solamente en cantidad sino en calidad, en corazón, en ánimo, en servicio, en todas las formas posibles que pueda hacerlo, sabiendo que su tiempo está cerca. Entonces, si eso está sucediendo, el diablo está activo y firme contra la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué significa este pasaje de Juan 12
donde dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo primero que notamos cuando desarrollamos un pasaje es la terminología que aplicamos a un versículo, no podemos aplicar diferente al siguiente versículo. Si en el versículo 31 decimos ahora, o sea, significaba el tiempo de la cruz de Cristo para el juicio del mundo. Cuando dice acá, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera, ¿a qué tiempo será? Sino al mismo. O sea, estamos bíblicamente viendo que esto que le sucede al príncipe de este mundo o diablo, le sucede en el tiempo de la crucifixión del Señor Jesucristo ahora. Entonces tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Será echado fuera? ¿Fuera de qué? Si sigue en el mundo, si sigue tentando, si sigue atacando a los hijos de Dios para destruirlos, ¿fuera de qué? Satanás hasta ahora gobernaba un imperio, el imperio de la muerte y del pecado. Gobernaba, era el gran acusador en los cielos. Nadie tenía acceso a los cielos, no solamente porque no había propiciación, o sea, no se había validado la posibilidad de que alguien entrara, sino que estaba el acusador en los cielos diciendo, no pueden ir a Dios, no puedes dejar que vengan porque son pecadores, tú eres justo, no puedes permitirlo, si no, no sería justo. Entonces, el gran acusador de los hermanos en los cielos. Pero Jesús vino, dice, a deshacer las obras del diablo, y lo que hizo fue arrebatarle a Satanás el poder y dominio sobre los imperios de la muerte y del pecado. Le arrebató todo poder, lo despojó en el tiempo de la cruz, lo dejó sin capa, sin corona. ¿De dónde sacó eso? ¿Lo dice la Biblia en alguna otra parte? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la muerte. Ahora. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Para dice, liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Obviamente hace una clara alusión a la ley, ¿no? Porque la ley es lo que le permitía al hombre el relacionamiento con Dios a través de los sacrificios. Pero había un temor expreso hacia la muerte, ¿no? Estaban sujetos a servidumbre. Ahora, cuando miro, por ejemplo, Colosenses, un poquito más atrás, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 13. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, los gentiles. Antes en hebreo hablaba básicamente a los judíos, israelitas, ahora a gentiles. Y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue ahí en la cruz donde los principados y las potestades de las tinieblas fueron despojados de su poder, fueron expulsados de su propia autoridad, de su propio reino. En otras palabras, se les quitó la corona y la capa real, y fueron expuestos como vencidos en la cruz del Calvario. Y eso estaba sucediendo allí en la cruz del Calvario también. No solamente se estaba pagando el precio por nuestros pecados, se estaba librando una batalla a nivel espiritual que resumía todos los tiempos. Estaba siendo vencido el enemigo de nuestras almas, pero no destruido. No destruido. Porque por los pasajes que vimos, sigue intentando buscar a quien devorar. Y lo tiene que hacer uno a uno. Lo tiene que hacer con artimañas y artilugios porque no tiene ese poder dominante que tenía hasta ahora. No. Sin facultad de detener el avance del Evangelio, eso sí. Una nota nada más a modo de observación personal. Leyendo estas cosas, llegué a una conclusión, ¿no? Pero es personal, la pueden tomar o la pueden dejar, no que sea dogmático ni que sea una doctrina específica o especial, ¿no? Pero luego de la cruz del Calvario, después que se asentó la iglesia, se establecieron los oficiales, quedó el evangelio expresado en la palabra escrita y empezó a circular y establecido ese orden que vemos en las epístolas pastorales, ¿no? El orden de lo que es la iglesia con el pastor, los maestros, el discipulado, todas esas cosas que conocemos, ¿no? Lo que notamos en la palabra de Dios y en los registros históricos, que lo que sale de escena es la prolífera actividad demoníaca que encontramos en los evangelios. En los evangelios caminando y estaba el demoniado gadareno y otros así, había expulsión de demonios y había unos demonios que los discípulos no podían expulsar por la furia que tenían, pero que vemos en los evangelios. Pero ¿por qué eso cuando avanza la iglesia ya no lo vemos en los escritos de la palabra de Dios? En los mandatos de obediencia, vemos solamente predicación de la palabra de Dios. Nada más. Vemos conversión, vemos salvación, vemos vidas nuevas, y eso a través de toda la historia hasta nuestros tiempos. ¿Qué es eso? Eso es una de las consecuencias directas del consumado en la cruz del Calvario y de que Satanás fue expulsado o despojado de toda autoridad, Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que no hay actividad demoníaca? No, yo no dije eso. Que no hay no está eso que veíamos en los evangelios, eso no lo vemos hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una imposición, esa es la palabra, imposición del diablo para decir, le envió un espíritu a Lucas demoníaco para destruirlo. No puede, porque ya perdió esa autoridad, fue despojado de eso. ¿Dónde sí hay posiciones demoníacas? Cuando las personas en su propia capacidad de conciencia y voluntad se disponen o predisponen como instrumentos para ellos. Eso es diferente. Es diferente. ¿Cómo existe esa predisposición o disposición a esos espíritus demoníacos o engañadores que dejan aturdidas o locas a la gente? Conocido personas que han tenido esos contactos con adivinos, se han dispuesto sus vidas para ese tipo de espíritus y luego no volvieron a estar en coherencia o en cabalidad en la vida. Entonces, cuando uno se expone, por ejemplo, al tarot,
a los adivinos, a los cultos demoníacos, que los hay, a los mediums, al Reiki, en sus niveles más elevados son espíritus inmundos, nueva era. ¿Y por qué no? No todos, ojo, y lo voy a decir entre comillas, hay algunas formas de iglesias pentecostales que trabajan con espíritus demoníacos. Y me acuerdo cuando visitaba un hospital psiquiátrico en Montevideo, cuando hacíamos trabajo de evangelización por los hospitales, estando allá, tenemos ministerios, era increíble ver en los pasillos de aquel lugar la gente, aleluya, aleluya, gloria a Dios, pero fuera de sí, no había capacidad de razonamiento, de pensamiento, ni nada. ¿Y de dónde salieron ellos? ¿Qué les pasó? ¿Dónde fueron afectados por estos espíritus? En esas iglesias pentecostales. No todas, obvio, no todas, ¿no? Entonces, pero se necesitan de una exposición voluntaria para experimentarse una actividad demoníaca, pero ya el diablo ya no puede hacerlo como lo hacía en los tiempos antiguos. En definitiva, esa expulsión de Satanás de su posición de dominio sobre todos y sobre todos, lo que da lugar es a la predicación del Evangelio que no puede ser detenida. Como dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el Evangelio que predicamos. Y eso es lo que se ha predicado hasta entonces y nada ni nadie lo ha podido detener. El diablo ha intentado en todos los siglos destruir la Biblia, destruir el Evangelio, destruir a los que predican, destruir a los que traducían la Biblia. Intentó hacerlo de muchas formas. Pero ¿saben qué ha sucedido? El Evangelio siguió hacia adelante porque el Espíritu de Dios está en el Evangelio y es más fuerte que el espíritu derrotado del enemigo. El diablo ha cambiado mucho su estrategia en este último siglo, es cierto, porque ya no es en esa oposición de choque, de guerra de espada contra, si bien en algunos países todavía sucede que atacan y encierran a los cristianos, en la mayoría de los lugares lo hace a través de las imitaciones de religiones, imitaciones de evangelio, predicación, que introduce dentro de las iglesias lo que es llamada apostasía. Mientras haya mucha gente religiosa creyendo que es salva y diciendo amén, aleluya, lo que quieran, mientras que no vayan al cielo, está todo bien para el diablo. Lo ha logrado. Las religiones falsas. Y en tercer lugar, para terminar, dijimos, dentro de esa dimensión del alcance de la cruz, el mundo es juzgado, el diablo es expulsado fuera. Y el versículo 32 nos habla de la atracción universal. La atracción universal, dice. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos atraeré a mí mismo. La obra de la cruz no distingue razas humanas, no distingue sociedades, no distingue tiempos. Es para todos. Para todos los hombres, en todo lugar, el Espíritu de Dios llama al arrepentimiento. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. A todos atraeré a mí mismo. Todos son llamados a mirar a la cruz del Señor Jesucristo. Pero atracción no es salvación. Atracción no es salvación. Si no tenemos, todo el mundo sería salvo. Atracción no es salvación, sino es oportunidad y accesibilidad. Es oportunidad, en Cristo los atrae porque hay oportunidad y accesibilidad, y eso es por medio del Evangelio. Antes de la cruz, aún para el pueblo escogido, que era Israel, cuando miraban hacia Cristo, miraban al Mesías, decía en Isaías 53, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ni siquiera su propio pueblo
fue atraído a él antes de la cruz. Ni siquiera su propio pueblo, con todo el conocimiento que tenían. Después de la cruz, dice, a todos atraeré a mí mismo. Les leo un versículo, 1 de Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación. ¿Por quiénes? Por los de todo el mundo, no solamente por los cristianos. Todo el mundo quedó incluido. A todos atraeré a mí mismo. Nadie tenía acceso al Padre por causa del pecado, y ese era el festejo del gran acusador, el arma, porque todos estaban en estado de ofensa ante Dios. Pero con la muerte de Cristo en nuestro lugar, el velo se rasgó. La barrera se rompió. Todos tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Evangelio es predicado en la autoridad del Señor Jesucristo, en la autoridad de Dios, el pecador sabe y ve su necesidad. Siente esa atracción, pero no todos están dispuestos a entregarle su vida. Una cosa es ver y entender, decir, qué bueno. Y otra cosa es entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué pasa eso? El mismo pasaje acá nos da dos ejemplos. Y los citamos nada más para terminar. Dice el versículo 34 y 36. Perdón, 42, 43. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 19? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué no hacían estos gobernantes? No lo confesaban. ¿Qué es lo que sí hacían? Sí creían. ¿Era suficiente creer? No. Tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. Ya, eso implica dejar la gloria de los hombres. Eso implica decir, Él merece toda la gloria, todo el honor. No yo, sino Él. Morir a sí mismo. No estaban dispuestos a dejar aquello que consideraban de valor en el mundo. Fueron atraídos, pero no entregaron sus vidas. Y el segundo ejemplo, versículo 34, dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Aquí estaban estos dispuestos a creer en una forma mística de Jesús. Jesús dice, nosotros creemos en el Mesías, pero en un Mesías que, según el conocimiento que tenemos de la Biblia, permanece para siempre. ¿Cómo es que dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Que sabían que significaba ser crucificado, muerto. Estaba claramente entendido eso, por eso dicen esto. Entonces, sabían estas cosas, tenían un conocimiento parcial de las Escrituras, pero no un compromiso con las Escrituras. El problema de ellos no era teológico. El problema de ellos era moral. No es el Cristo que yo quiero. No es el Cristo que yo quiero. Dice Jesús levantado. Para el enemigo pensó que en aquel levantar al Señor Jesucristo sería la humillación, sería humillarle y tener la victoria sobre Él. Pero termina siendo justamente al revés. En la cruz termina siendo la exaltación del Señor Jesucristo como el vencedor de la misma muerte, el Hijo de Dios,
revelado mostrando la gloria del Padre aún en los mismos hechos de la cruz, puesto sobre todos y sobre todo. Pablo decía en Gálatas 6, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la dimensión, parte del entendimiento que podemos llegar a tener según las Escrituras de la dimensión del alcance de la cruz del Señor Jesucristo. Ese es el vaso más lleno. No solamente lo que se hace para mí, sino lo que Jesús está haciendo y hizo a nivel cósmico, a nivel de todos los reinos. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra. Damos gracias por estas cosas maravillosas que podemos ver y entender en ellas, Señor. Padre, sin duda tu nombre merece ser exaltado y glorificado en nuestras vidas. Padre, perdona nuestras debilidades, nuestras flaquezas, los tiempos en los cuales en lugar de confesarte te negamos porque buscamos otras cosas presentes. Padre, ayúdanos. Danos fortaleza en tu gracia, Dios, para crecer, para desarrollarnos, para expandir el Evangelio conforme al poder de tu fuerza y de tu Espíritu, Padre. Ruego por los que no están entre nosotros, Padre, guárdales del enemigo, de las acechanzas que sabemos que son reales para los corazones, para el desánimo, Señor, para los tropiezos. Permíteles estar fortalecidos en el poder de tu fuerza a través de la misma fe. Te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.